Era un día como cualquier otro hasta que, mientras limpiaba el auto de mi marido, mis dedos chocaron con algo que no debería estar ahí, un tubo de lubricante escondido debajo del asiento del conductor. En ese momento el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso como si incluso el tiempo contuviera la respiración, esperando ver cuál sería mi próximo movimiento. No grité. No lloré. Ni siquiera dejé que un temblor escapara de mis labios. Me quedé allí sentado en el asiento del conductor, con las manos presionadas contra mi regazo, mientras el silencio se extendía a mi alrededor como una sombra lista para tragarme. La vida tiene estas crueles ironías. A veces es un detalle tan pequeño, tan aparentemente insignificante, que desmonta todo lo que creíamos sólido. Antes de continuar, debo decir una cosa: cada me gusta, cada comentario reflexivo que recibo aquí hace una diferencia mayor de la que puedas imaginar. No son solo números en una pantalla, son señales de que no estoy hablando conmigo mismo al vacío. Son recordatorios de que hay otras mujeres ahí fuera, que asienten en silencio, tal vez susurrando suavemente, yo también. Si esta historia ya te aprieta el pecho, haz una pausa por un segundo. Deja una señal de que estás aquí. Un me gusta, una palabra de apoyo. Esto me da fuerzas para seguir adelante y demuestra que estas historias deben contarse. Mi nombre es Amelia. Tengo 40 años y durante mucho tiempo pensé que dominaba el arte del equilibrio, una casa impecable, lista para recibir visitas en cualquier momento, un trabajo estable que pagara las cuentas sin demora, una sonrisa en mi rostro, lo suficientemente amplia como para convencerme de que mi matrimonio era exactamente como debía ser. Crecí en una familia donde las mujeres no se quejaban, donde nos enseñaban que una buena esposa justificaba el mal humor de su marido y aceptaba sus ausencias como si fueran parte del paquete. Durante años llevé esta lección como una piedra en mi bolsillo, suavizando sus asperezas hasta que el dolor se sintió normal. Pero ese día, agazapada en el auto de Oliver, con las rodillas hundidas en las alfombras y las manos barriendo envoltorios de dulces y recibos, me di cuenta de que lo normal era solo una fachada. ¿Qué tenía de normal encontrar algo que no pertenecía a la vida que construimos juntos? ¿Qué tenía de normal un hombre que llegaba a casa oliendo a un perfume que no era mío y que me hacía parecer sensible cuando me daba cuenta? Lo más amargo es que, desde fuera, nada en nuestra vida parecía roto. Nuestra casa estaba ordenada. El jardín floreció con rosas bien cuidadas. Los vecinos nos saludaban cada vez que nos veían caminando de la mano por la calle. Para ellos éramos la pareja soñada, una imagen de éxito y complicidad, como esos retratos enmarcados que disimulaban cualquier grieta. Pero los retratos no dicen la verdad. No muestran cómo los ojos de Oliver se movían demasiado rápido cada vez que su teléfono celular vibraba durante la cena, o cómo lo escondía debajo de su muslo, de la misma manera que un estudiante que hace trampa podría esconder una hoja de trucos. No revelan las noches que pasé despierto, escuchando la ducha abrirse en momentos extraños, preguntándome si el agua podría eliminar las mentiras tan fácilmente como la suciedad. Y ciertamente no capturan el momento en que tu mano se cierra alrededor de ese tubo debajo del asiento del auto y, en el fondo de tu alma, sabes que no tiene nada que ver contigo. Este momento no merece un álbum de fotos. Pertenece a la colección de traiciones que las mujeres comparten en silencio cuando nadie más las escucha. No dije una palabra. Mi silencio no fue debilidad, fue estrategia. Coloqué el tubo exactamente donde estaba, alineándolo como si nunca lo hubieran movido, y me quedé allí, respirando el olor del aftershave de Oliver mezclado con el aroma artificial del desodorante para autos, que él debió pensar que lo cubría todo. Aquella tranquila decisión de no actuar en el momento pesó más que cualquier grito. Era como estar al borde de un acantilado y elegir no saltar. Aún no. Porque a veces lo más poderoso que podemos hacer es esperar. Observar. Dejemos que la verdad se revele a su debido tiempo. Cuando cerré la puerta del auto y conduje a casa, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer que suavizaba sus mentiras con sonrisas educadas. Ya no era la mujer que se convencía de que estaba imaginando cosas. Ya había visto suficiente. Y aunque no sabía exactamente qué vendría después, una cosa estaba clara: Oliver acababa de escribir la primera línea de una historia que nunca podría controlar. En los días posteriores a ese descubrimiento, la vida no volvió a la normalidad, se volvió más pesada, como la tapa de una olla presionando hacia abajo el vapor hirviendo. Oliver ha cambiado.
No de manera obvia, pero sí en detalles tan sutiles que tal vez pasarían desapercibidos para cualquiera excepto para mí. Se volvió más atrevido, menos cuidadoso, como si me desafiara a recoger las migajas que iba dejando en el camino. Mensajes nocturnos amortiguados bajo una almohada. Recibos arrugados en el bolsillo de su chaqueta, de restaurantes en los que nunca habíamos estado juntos. Un rastro casi imperceptible de lápiz labial en un vaso que pegó en el fondo de la lavadora. Y cada vez que hacía una pregunta delicada, de esas que una esposa hace no por desconfianza, sino porque todavía espera que la tranquilicen, él me despedía con esa media sonrisa gélida, la misma que decía que era ridícula por preguntar. Me encontré encogiéndose, haciéndome más pequeña, como si ocupara demasiado espacio en mi propia cocina. Mientras tanto, el silencio entre nosotros creció, tan amplio que podría tragarse a un coro entero. El barrio, por supuesto, tenía su propio olfato para detectar grietas. Brenda, mi vecina, con sus binoculares más afilados que los de un agente del FBI, se emocionaba extrañamente cada vez que llegaba el auto de Oliver a altas horas de la noche. Ella me llamó con esa sonrisa dulce y falsa, de esas que dicen, sé algo que tú no sabes y me encanta guardar ese secreto como si fuera un caramelo. Me odiaba por importarme lo que ella pensara, pero no podía dejar de imaginar los chismes que contaba en el grupo de bridge. Los vi inclinándose hacia adelante con anillos de diamantes chocando contra sus tazas de té, susurrando sobre el marido perfecto de Amelia, que tal vez no era tan perfecto después de todo. Y lo peor es que Oliver les dio mucha munición. Algunas noches entraba a casa oliendo a colonia que no era la suya, silbando canciones que no me había cantado en años. Caminaba con la arrogancia de quien piensa que nunca será atrapado. Y yo, la mujer que inventaba sus excusas, que mantenía la ropa doblada y la cena caliente, me convertí en su camuflaje perfecto. Cuanto más mentía, más invisible me sentía, como si mi propia vida se estuviera convirtiendo en un teatro de sombras proyectado en la pared de otra persona. Hay una locura especial en fingir no ver lo que tienes delante. Comencé a archivar las traiciones de Oliver como otras mujeres guardan recetas, organizadas, categorizadas, memorizadas para cuando fueran necesarias. Cada vez que me llamaba aburrida por hacer demasiadas preguntas, cada vez que me llamaba paranoica, cada vez que me dejaba sola en la mesa de un restaurante con el té enfriándose, lo guardaba todo. Porque los prensatelas solo necesitan un último empujón para explotar. Y aunque Oliver parecía convencido de que yo nunca daría ese empujón, nunca cuestionaría, nunca rompería el silencio, estaba equivocado. En el fondo sentí que los engranajes giraban, una fuerza silenciosa que se acumulaba como una tormenta en el horizonte. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de algo mucho más grande. De saber que por primera vez en años, estaba escribiendo mi propio guión. Cada movimiento estaba calculado, cada gesto era una pieza estratégica del tablero que Oliver creía dominar por sí solo. Cambié las tapas con precisión quirúrgica, como si estuviera desarmando una bomba o, mejor aún, armándola. El sonido del clic final resonó en la cocina vacía y por un momento, imaginé que era el sonido de un destino sellado. Cuando Oliver llegó a casa esa noche, yo ya estaba en la cama con un libro, la luz de la lámpara proyectaba largas sombras en las paredes. Entró con el mismo aire de distracción controlada, el olor a mentiras pegado a su piel como un perfume barato. Me recosté de costado fingiendo estar absorta en la lectura, mientras él seguía su coreografía habitual, la ducha rápida, la bolsa de gimnasia, el celular revisado 2 veces. Nada escapó a mi mirada ahora. Incluso la forma en que ajustó la correa del bolso en su hombro era un verso de una canción que ya me sabía de memoria. Voy a llegar tarde, murmuró como siempre sin siquiera mirarme. Está bien, respondí como siempre con un tono tan neutro que podría confundirse con indiferencia. Pero esta vez, cuando la puerta se cerró detrás de él, no me quedé paralizada por la duda o la ira. En lugar de eso, sonreí al techo, saboreando el sabor agridulce de la paciencia. Porque yo sabía algo que él ignoraba, su propia rutina era la trampa. Y esa noche, mientras conducía a donde quiera que fuera con su ciega confianza en que el mundo se doblegaría a sus caprichos, me permití imaginar el momento en que todo se desmoronaría. No con un estallido, no con un grito, sino con la precisión silenciosa de un castillo de naipes que se derrumba bajo su propio peso. El más irónico. Ni siquiera sospecharía que el colapso comenzaría con algo tan trivial como cambiar la tapa de pegamento. O que la mujer que había subestimado durante años finalmente estaba jugando para ganar.
Dibujado con la misma precisión quirúrgica con la que había ideado sus mentiras. Cada detalle de ese momento, el sudor corriendo por su frente, sus dedos pegados al pomo de la puerta como si el destino mismo lo hubiera sellado allí, fue la materialización de años de desdén transformados en poesía visual. No fue venganza. Fue equilibrio. Me recosté contra la barandilla del porche, el calor de la taza de té filtrándose a través de mis manos, mientras los ojos de Brenda, muy abiertos como los de un búho en un espectáculo gratuito, rebotaban entre Oliver y yo. Dios mío, Oliver, ¿qué pasó?, llamó, su voz llevaba ese falso tono de preocupación que solo aquellos que se alimentan de chismes pueden dominar. Él no respondió. No pude. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta, al igual que sus manos quedaron atrapadas en la puerta, y por primera vez en nuestra historia, él era el que no tenía salida. Vi el momento exacto en que se dio cuenta. No como un rayo, sino como la lenta y helada infiltración del agua bajo una puerta, inevitable, implacable. Sus ojos, previamente inyectados en sangre por la ira, se entrecerraron en mi dirección. No con acusaciones, como lo haría si todavía tuviera el control de la narrativa, sino con algo mucho más delicioso, reconocimiento. Él lo sabía. Sabía que aquellas manos unidas no eran fruto de la casualidad, como sabía que cada mirada de los vecinos, cada susurro ahogado detrás de las cortinas, era un veredicto dictado sin que él pudiera apelar. Y entonces, como si el universo quisiera subrayar el momento, el viento me trajo el olor metálico del pegamento secándose al sol, mezclado con el perfume barato del desodorante que usaba cuando salía a correr. Un ramo de ironías. Respiré hondo y dejé que el aroma me llenara, como quien saborea el final de un plato cuidadosamente preparado. Creo que algo le pilló, dije finalmente con un suspiro teatral que podría haber sido cansancio o resignación. Mi voz era miel goteando sobre los cuchillos. Oliver, cariño, ¿necesitas ayuda? La pregunta era un arma de doble filo, ofrecía ayuda mientras clavaba la hoja en la herida. Intentó alejarse de nuevo, los músculos de su brazo temblaban por el esfuerzo, pero el pegamento, mi pegamento, no se movía. Era como ver a un titán descubrir que, después de todo, sus pies estaban hechos de arcilla. Brenda, por supuesto, no perdió el tiempo. Voy a llamar a David, anunció, ya corriendo de regreso a su casa, probablemente para buscar a su marido y, como beneficio adicional, un teléfono móvil para filmar el desenlace. En cuestión de minutos el patio trasero se transformaría en un escenario, y Oliver, en el papel principal de un hombre que había subestimado enormemente a la mujer que conocía cada una de sus rutinas. Luego me permití una sonrisa interna. No por el espectáculo en sí, sino por la certeza de que, de ahora en adelante, cada vez que mirara aquellas manos, vería algo más que piel y huesos. Vería la prueba de que el mundo no era un tablero donde él solo movía las piezas. Y que a veces la justicia no llegaba con truenos, sino con el silencio pegajoso de una trampa bien tendida. Para cuando David apareció con una espátula y una botella de acetona, yo ya había vuelto a entrar, dejando la puerta del porche entreabierta lo suficiente como para escuchar los gemidos ahogados de Oliver y los comentarios en voz baja de los vecinos. Nunca había visto algo así, murmuró alguien. Debe haber sido algún producto químico, especuló otro. Saboreé cada palabra. Porque la verdad, después de todo, era mucho más simple y mucho más mía. Siendo el hombre que controlaba la narrativa. El hombre cuyas mentiras estaban tan bien cosidas que incluso yo, por un tiempo, comencé a dudar de mi propia memoria. Pero hoy, bajo el sol implacable y la mirada ansiosa de sus vecinos, no era más que un espectáculo ambulante, o más bien inmóvil, de su propia desgracia. La ambulancia llegó con la pompa de un desfile, las luces giratorias pintaban los rostros de la audiencia en tonos de urgencia falsamente dramática. 2 paramédicos saltaron con la eficiencia de los actores de una obra ensayada, sus expresiones oscilaban entre el profesionalismo forzado y la curiosidad apenas disimulada. Uno de ellos, más joven, se mordió el labio para no reírse al ver a Oliver pegado a la puerta como un insecto en una trampa de miel. El otro, mayor, se limitó a menear la cabeza con un suspiro que decía, lo he visto todo, pero esto. Señor, ¿puede decirnos qué pasó? Preguntó el más joven, mientras el otro ya inspeccionaba la puerta con el desapego clínico de quien evalúa un caso perdido. Oliver, rojo como un pimiento maduro, intentó una última actuación de dignidad. Un accidente doméstico. Superpegamento. Solo necesito acetona o algo así. Le temblaba la voz, y no era solo por el esfuerzo de liberarse.
Era el sonido de un hombre que se daba cuenta, demasiado tarde, de que el escenario ya no era suyo. Brenda, por supuesto, no perdió la oportunidad de intervenir. Ya te dije que llamarás a los bomberos. Tienen el equipo para esto. Exclamó como si estuviera salvando el día, y no solo prolongando la vergüenza de Oliver. Los paramédicos intercambiaron una mirada. El mayor se rascó la nuca. Bueno, técnicamente esto no es una emergencia médica, señor. Oliver. Gritó Brenda, servicial como siempre. Oliver Whitmore. El nombre resonó como un gong. Algunos vecinos murmuraban, otros asentían, como si por fin tuvieran una pieza del rompecabezas que siempre había estado ahí, pero que nadie se atrevía a armar. Oliver cerró los ojos por un segundo y supe exactamente lo que estaba pensando, ellos lo saben. O al menos lo sospechan. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo. Mientras los paramédicos debatían la mejor manera de liberarlo sin arrancarle la piel de los huesos, me escabullí discretamente, dejando mi lugar en la primera fila. Ya no era necesario que estuviera allí. El trabajo ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y ahora crecía salvaje, alimentada por las miradas, los susurros, los recuerdos repentinamente claros de todas las veces que Oliver había desaparecido en viajes de negocios o regresado a casa con excusas tontas y el olor a perfume barato. Volví a entrar, cerré la puerta con cuidado y recosté la espalda contra ella, escuchando el zumbido del exterior como una sinfonía. La taza de té estaba fría, pero no me importó. Levanté mi teléfono y me desplacé hasta la foto que había tomado antes, la de Oliver, inmóvil, con los ojos muy abiertos por el pánico, la puerta como una cruz que no podía cargar solo. Lo envié a un número que no estaba en mi lista de contactos. La respuesta llegó instantáneamente, como sabía que sucedería. Fuiste demasiado lejos. Sonrisa. No fue una pregunta. Fue un reconocimiento. Y yo, por primera vez en años, finalmente me sentí lo suficientemente cerca. El control de la narrativa siempre ha sido su fuerte, mantener su doble vida bien separada, como un mago que nunca deja que el público vea los hilos. Pero descubrí que las narrativas no permanecen ordenadas para siempre. A veces explotan justo en medio de la calle, con una audiencia de vecinos agarrando sus tazas de café y parpadeando contra el sol, como si estuvieran viendo un programa por el que ni siquiera sabían que habían pagado. Y a medida que el sonido de la ambulancia se hacía más fuerte, más insistente, el rostro de Oliver se ensombreció. Ese aire de superioridad, la confianza de alguien que siempre tenía una salida, se escurrió como agua entre sus dedos. Lo único que quedaba era un hombre atrapado en sus propias mentiras, con las manos pegadas al pomo de la puerta como si el universo lo hubiera clavado allí para que todos lo vieran. Tomé el último sorbo del té ya tibio y dejé que el sabor amargo se mezclara con la dulzura del momento. Porque la justicia a veces no llama suavemente a la puerta. A veces llega con luces intermitentes, sirenas aullando y el ansioso zumbido de una cadena de chismes que no descansará hasta que cada detalle sea analizado, reproducido y convertido en una leyenda del patio trasero. Las sirenas, que comenzaron como un gemido lejano, fueron aumentando hasta convertirse en un coro que hacía vibrar los huesos. Los vecinos se enderezaron y sus voces se apagaron en un silencio expectante, como un público que sabe que el mejor acto está por comenzar. Oliver se quedó helado con los dedos todavía pegados al pomo de la puerta, el sudor corriendo por su frente, su piel gris al darse cuenta tardía de que esta humillación ya no era privada. No era algo que pudiera esconderse debajo de la alfombra con una risa avergonzada o una excusa ensayada. Siempre creyó que el encanto, las palabras rápidas y la capacidad de torcer cualquier situación a su favor serían suficientes. Pero el hechizo no funciona cuando estás literalmente atrapado. Y las excusas no ahogan las sirenas. Las luces rojas pintaban la calle en rayas intermitentes, reflejándose en parabrisas y ventanas cuando la ambulancia se detenía frente a nosotros, como un invitado de honor que llega a una fiesta. Y en cierto modo, eso fue exactamente todo. Una fiesta organizada por el destino, con Oliver como anfitrión reacio y cada vecino como invitado VIP, ansioso por el siguiente acto. De ellos bajaron dos rescatistas, jóvenes y eficientes, con expresiones que oscilaban entre la preocupación profesional y la clase de incredulidad que tiene la gente cuando sabe que se llevará a casa una historia que nadie creerá. Se acercaron tranquilamente llevando un kit entre ellos, pero no me perdí la rápida mirada que intercambiaron mientras valoraban la escena,
un hombre adulto, pegado con ambas manos a una puerta, rodeado por un semicírculo de vecinos que murmuraban como coros griegos. No estaba en su manual. Y sin embargo, allí estaban. Brenda, siempre la autoproclamada narradora de los dramas locales, se adelantó para explicar, con gran detalle, cómo el pobre Oliver había estado encerrado durante casi media hora, con palabras llenas de alegría, como si estuviera haciendo una audición para un reality show judicial. Oliver intentó interrumpir, tartamudeando algo sobre un proyecto de bricolaje que salió mal y un desafortunado malentendido, pero su voz le falló bajo el peso de tantas miradas. Los rescatistas comenzaron sus preguntas, rutinarias y sencillas, pero cada uno arrancaba una capa más de la fachada. ¿Qué sustancia había usado? ¿Por qué había una pegatina en el interior de la puerta de la casa de huéspedes? ¿Había alguien más dentro que necesitaba ayuda? Cada pregunta cayó como un martillo. Y vi a Oliver estremecerse, buscando respuestas que no tenía. Fue casi poético la forma en que la verdad comenzó a filtrarse sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Los rescatistas notaron un leve olor a perfume adherido a la puerta, el segundo cepillo de dientes en el baño cuando se asomaron para evaluar la escena, el frasco de loción medio vacío en el estante. Nada de eso era mío. Nada de esto podría explicarse como una coincidencia. Brenda, tan aguda como siempre, vio la botella y dejó escapar un suspiro lo suficientemente teatral como para hacer eco. Los Henderson intercambiaron miradas, ese tipo de comunicación silenciosa entre parejas que lo dice todo sin necesidad de palabras. Incluso el adolescente que filmaba todo bajó un poco su teléfono celular y alzó las cejas en señal de repentina comprensión. Oliver, tan cuidadoso en mantener sus vidas separadas, había sido destrozado por algo tan simple como una puerta que no podía soltar. Tartamudeó e intentó reír, pero cuanto más se retorcía, cuanto más se inclinaban sus vecinos hacia adelante, más evidentes se volvían las grietas. Me quedé aparte con las manos alrededor de la taza vacía, la imagen de la serenidad. No tuve que gritar. No necesitaba acusar. La escena hablaba por sí sola, a un volumen que ninguna voz humana podía igualar. Cuando los rescatistas finalmente comenzaron a liberarlo, le aplicaron disolvente y le quitaron con cuidado los dedos pegajosos, el daño ya estaba hecho. No era solo un hombre atrapado en su cola. Era un hombre atrapado en sus propias mentiras, expuesto frente a la misma comunidad a la que tanto había intentado impresionar. Las luces de las ambulancias seguían parpadeando al fondo, tiñéndolo todo con estridentes destellos de rojo y blanco. Y bajo esa luz intermitente Oliver ya no parecía una víctima de un accidente. Parecía un acusado esperando el veredicto. Y el veredicto, susurrado en cada comentario, grabado en cada mirada de reojo, era claro: este hombre no era quien pretendía ser. Cuando finalmente le liberaron las manos, su dignidad había desaparecido, esparcida por el césped como confeti después de una parada. Lo vi abrazar sus palmas en carne viva y pegajosas, con la cabeza inclinada, y sentí una extraña mezcla de triunfo y alivio. Durante años había sido yo la silenciada, la ignorada, la que se tragaba las preguntas para mantener las apariencias. Ahora, de la forma más inesperada, la verdad había salido a la luz del día, y no había tenido que levantar la voz ni una sola vez. Y lo más importante, lo había visto. No como la mujer que dudaba de sí misma, que revisaba cada palabra en busca de significados ocultos, que se preguntaba si la sombra en el rincón de la habitación era solo un abrigo tirado o la prueba de otra mentira. No. Esta vez lo vi con la claridad cortante de alguien que finalmente tiene las piezas del rompecabezas encajadas en la palma de su mano. Oliver entró por la puerta trasera como un hombre que ya no sabe ocupar su propio cuerpo. Sus pasos eran vacilantes, como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Él evitó mi mirada, pero yo no aparté la mía. Que sienta su peso, la incomodidad de ser visto por primera vez, no a través del filtro de sus propias excusas, sino desnudo, expuesto, reducido a lo que siempre fue, un hombre común y corriente, frágil, demasiado engreído para creer que algún día lo atraparían. Necesitamos hablar, comenzó con voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrastradas por un camino de grava antes de salir. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me llevé la taza de té a los labios, saboreando el frío amargo del líquido como si fuera el primer sorbo de libertad. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, espeso y deliberado. Se movió incómodo como siempre hacía cuando se le escapaba el control de la situación. No es lo que piensas, lo intentó de nuevo, pero incluso él parecía cansado de su propia mentira.
Sus manos, todavía rojas y pegajosas, se cerraron en puños sobre la mesa, como si pudiera aplastar la verdad entre sus dedos. No, finalmente estuve de acuerdo. No lo es. Sus ojos se abrieron y un destello de tonta esperanza cruzó su rostro. Pero yo no estaba allí para absolverlo. Yo estaba allí para enterrarlo. No es solo lo que estaba pensando, continué, colocando el teléfono sobre la mesa con un clic seco. La pantalla seguía mostrando el vídeo congelado en el cuadro donde sostiene la caja del perfume como si fuera un trofeo. Es peor. ¿Por qué lo sabía? Siempre lo supe. Y pensaste que era demasiado débil para demostrarlo. Tragó con fuerza. El sonido fue fuerte en el silencio de la cocina. No lo entiendes, murmuró, pero la excusa murió en sus labios. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo podría justificar lo que ni siquiera él ya podía creer? No, repetí, esta vez más suave, casi gentil. No lo entiendes. Pensó que mi silencio era debilidad. Que mi paciencia era sumisión. Que podría con cualquier cosa, siempre y cuando me dieras migajas de atenciones y sonrisas para las fotos familiares. Me incliné levemente hacia adelante y por primera vez en años, fue él quien retrocedió. Pero solo estaba esperando. Porque la paciencia, Oliver, no es señal de rendición. Es estrategia. Sus hombros cayeron. No hubo más actuación, no más actuación. Solo un hombre enfrentado a las consecuencias de sus propias decisiones y a la tardía comprensión de que había subestimado a la mujer con la que había jugado durante tanto tiempo. Le llevó años darse cuenta, yo nunca fui el débil. Yo era quien sostenía el cuchillo. Y hoy, por fin, vio el hilo. Vi el disfraz desmoronarse como yeso húmedo bajo sus dedos. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de una extraña clase de gratitud. Gratitud porque la verdad fue sacada a la luz, expuesta donde todos pudieran verla, sin sombras que ocultaran sus mentiras. Y en este agradecimiento pensé en ti. En las mujeres que ahora me escuchan, en aquellas que saben exactamente lo que es ser ignoradas, dudadas, reducidas a un detalle insignificante dentro de su propia casa. Necesito detenerme aquí para decir algo desde el corazón, porque esta parte es tan importante como cualquier contraataque en la historia. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez tus intuiciones han sido descartadas como nada, debes saber, no estás solo. Contar esta historia no es fácil. Revive estos momentos, dale palabras a la humillación, al enfado, a la espera silenciosa. Pero vale la pena, porque sé que están ahí, escuchando. Tal vez asintiendo, tal vez secándose una lágrima o soltando una carcajada cuando finalmente caiga la justicia. Cada vez que tocas el botón me gusta o dejas un comentario, no es solo un número en la pantalla. Es una mano que se extiende a lo largo de kilómetros y dice, te escucho. Te veo. Creo en ti. Esto importa más de lo que puedo explicar. Me recuerda que estas historias no son solo mías. Pertenecen a todos los que sobrevivimos a la traición, al silencio, al largo camino de regreso a nuestra propia dignidad. Cuando comencé a compartir mis historias, temía que parecieran demasiado pequeñas, demasiado comunes, sin suficiente dramatismo para merecer atención. Pero lo que he aprendido es que son los detalles ordinarios los que nos definen, el té enfriándose en el mostrador, la vecina con sus binoculares, el ridículo pegamento pegado al picaporte de la puerta. Estas son las cosas que hacen que nuestras vidas sean reales, que nos hacen resonar. Y cuando leo vuestros comentarios, cuando veo vuestras propias historias de supervivencia, de astucia, de gracia obstinada, me doy cuenta de que estamos construyendo algo juntos. Un círculo. Un coro. Un lugar donde ninguna mujer necesita sentir que está susurrando al vacío. Por eso te pido, amable pero sinceramente, si has llegado hasta aquí en mi historia, tómate un momento para darle me gusta o incluso dejar un corazón en los comentarios. Puede que no parezca mucho, pero para mí es como un vecino inclinado sobre la pared, ofreciéndome una sonrisa y un plato de galletas después de un día duro. Me mantiene en marcha. Mantiene vivas estas historias. Antes de pasar a lo que pasó después, permítanme abrazarlos de esta manera invisible y decirles, gracias. Gracias por escuchar, por preocuparte, por permitirme compartir algo tan crudo, tan ridículo, tan real. Prometo que la historia no ha terminado. Hay más justicia que hacer, más triunfos silenciosos que saborear. Pero aquí ahora, en este momento de pausa,
quiero que sientas lo mucho que importa tu presencia. Porque historias como la mía no tratan solo de venganza o traición. Se trata de conexión. De recordarnos unos a otros que la fuerza no siempre viene de gritar más fuerte. A veces proviene del silencio que precede al paso correcto. Viene de quedarse quieto, sonreír suavemente y saber, en el fondo, que no estás solo. La semana siguiente se desarrolló como el primer respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Oliver caminaba por la casa con las manos vendadas, evitando mi mirada, escabulléndose de los vecinos que ahora lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Ya no estaba el paso arrogante, el silbido descuidado, el celular tirado sobre la mesa con falsa confianza. Estaba callado. Pequeño. Disminuido. Y por primera vez no tuve ganas de consolarlo. Pasé años reparando las grietas de su orgullo, barriendo los pedazos de arrogancia para evitarle la vergüenza. Pero ahora estaba claro, no era mi trabajo mantenerlo sano. No cuando pasó tanto tiempo haciéndome pedazos. En cambio concerté una cita con un abogado. Grace, una mujer serena cuya oficina olía a lavanda y tarareaba con el ritmo constante de una imprenta que parecía repetir, orden. 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 Sentada frente a ella, sentí una fuerza que no había experimentado en años. Por primera vez, alguien me miró no como la esposa frágil o la mujer paranoica, sino como una cliente. Con derechos. Con opciones. Con opciones. Grace me explicó todo con una claridad que me hizo preguntarme por qué no había ido antes. Habló de cuentas, activos compartidos, palancas legales que ni siquiera sabía que tenía. Dije que las pruebas importaban, que los testigos importaban, que lo que había sucedido en mi propio garaje no era solo un chisme del vecindario, era una humillación pública, captada en vídeo. Al escucharla sentí tierra firme bajo mis pies. Los días de ser manipulado para guardar silencio habían terminado. Tenía pruebas. Tenía aliados. Y tenía un plan. Salí de la oficina con una carpeta bajo el brazo y una tranquila sonrisa en los labios. La luz del sol era diferente ese día. No porque el tiempo hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Durante años dejé que Oliver sostuviera la pluma que escribió la historia de nuestras vidas. Ahora ya había conseguido el mío. Y no pensaba devolverlo. Por supuesto, Oliver intentó sus trucos habituales en los días siguientes. Envió flores que se marchitaron antes de que me molestara en ponerlas en agua. Dejó notas en el mostrador, escritas con la misma letra que solía garabatear excusas poco convincentes en trozos de papel. Se quedó en la puerta de la cocina, como si estuviera esperando que lo invitara a pasar, que lo escondiera todo debajo de la alfombra, que hiciera como si no hubiera pasado nada. Pero el equilibrio había cambiado. Sus excusas cayeron al vacío como monedas arrojadas a una fuente seca. No fui cruel. No grité, no cerré puertas. Simplemente me moví alrededor de él como si estuviera moviendo alrededor de un mueble que ya no sirve para nada, una silla rota que no soporta peso. Y cuanto más indiferente me volvía, más desesperado se volvía él, paseaba, murmuraba, intentaba recuperar el control que ya se le había escapado de las manos. Por primera vez en nuestro matrimonio, no era yo la que se doblegaba, la que se encogía, la que se disculpaba. Fue él. Y la ironía fue cortante. El mismo hombre que me llamó débil ahora se encontró impotente ante mi tranquila resolución. Lo que más me marcó fue el cambio en cómo el mundo que me rodeaba empezó a responderme. Vecinos que antes me evitaban o menospreciaban ahora se detenían para saludarme, ofrecerme palabras amables, una tarta, un gesto de complicidad. Brenda dejó un pequeño ramo en mi porche con una nota, por estar más alto de lo que la mayoría de nosotros nos atrevíamos. No eran las flores lo que importaba. Fue un reconocimiento. La certeza de que ya no era invisible. Fue visto. Respetado. Incluso admirado, de forma tranquila. Y dentro de mí algo floreció. No se trataba solo de venganza. No se trataba solo de la caída de Oliver. Se trataba de recuperar las partes de mí que había perdido. La confianza. El estado de ánimo. La firme certeza de que yo era más que la esposa de alguien, más que un apoyo en la historia de alguien más. Pasar página no significa borrar el pasado. Significaba escribir el siguiente capítulo con tinta hecha de resiliencia, de claridad,
de una fuerza que no sabía que tenía, hasta el pegamento del pomo de la puerta. Ese pomo de la puerta obligó a que la verdad saliera a la superficie como un río rompiendo su presa después de años de contención. En las semanas siguientes la tormenta se calmó, pero dejó marcas, como la tierra húmeda después de una fuerte lluvia, que conserva el recuerdo del agua incluso cuando el sol vuelve a brillar. Oliver terminó haciendo algunas maletas y mudándose a un apartamento de alquiler al otro lado de la ciudad, un lugar tan pequeño como lo que quedaba de su orgullo. No hubo despedidas dramáticas, ni últimas súplicas gritadas desde el camino de entrada. Simplemente se desvaneció como una sombra que finalmente admite que no puede existir sin la luz que tanto intentó extinguir. Los vecinos, por supuesto, se dieron cuenta. Y los susurros continuaron. Pero esta vez no fueron susurros de lástima por mí. Fueron gestos de respeto, de reconocimiento, de una verdad que no necesitaba decirse en voz alta. Me había mantenido firme sin gritar, sin dar puñetazos, sin perderme en el proceso. La justicia no había caído como un martillo en una sala de audiencias. Se desdobló allí mismo en la entrada de la casa, entre rosas, buzones y miradas con los ojos muy abiertos de quienes nunca volverían a mirar a Oliver de la misma manera. Y al final eso fue suficiente. Sin él, la casa respiraba de otra manera. Encendedor. El aire ya no llevaba el peso de las mentiras. Las mañanas volvían a ser mías, el ritual silencioso del café, el lento paseo por el jardín, el placer de cuidar las rosas sin preguntarme dónde había pasado mi marido la noche anterior. Empecé a reírme más de cosas pequeñas y tontas, como la forma en que Brenda fingió no espiar más, pero aún así apuntó sus binoculares en mi dirección, solo para saludar avergonzada cuando la pillé. Incluso pinté la puerta de la casa de huéspedes con una nueva capa de blanco, no para borrar lo que había sucedido allí, sino para reclamarla como mía nuevamente, un espacio que ya no olía a secretos. A veces cuando pasaba miraba el pomo de la puerta y sonreía, recordando la ridícula escena de Oliver atrapado, luchando como un animal atrapado, deshecho no por mis gritos, sino por mi espera. Eso se convirtió para mí en un símbolo, la prueba de que la paciencia y la determinación tranquila pueden ser más agudas que la furia. Sin embargo, el cambio dentro de mí fue incluso mayor que la transformación que me rodeaba. Caminaba más erguida, hablaba con más firmeza y tenía una tranquilidad que yo no había conocido en años. Amigos que no habían tenido noticias mías en meses me llamaron para decirme que mi voz sonaba diferente, más ligera, más libre, como si pudieran escuchar el sonido de cadenas rompiéndose a lo largo de la línea. Y tenían razón. Había dejado de ser la mujer que suavizaba las mentiras de su marido con sonrisas educadas. Me había convertido en la mujer que podía poner un plan en marcha, dar un paso atrás y dejar que la verdad se revelara. No se trataba de pegamento. Nunca lo fue. Se trataba de negarme a quedar atrapado en una vida que ya no me servía. Sobre elegir la dignidad sobre la desesperación, el silencio sobre los gritos, la fuerza sobre la sumisión. Oliver siempre me subestimó, siempre pensó que me doblaría para encajar en la caja que me había preparado. Pero olvidó una verdad simple, incluso la grieta más pequeña en una caja deja entrar la luz. Y una vez que la luz se derrama, ya no hay forma de contenerla. Si hay una lección que llevo adelante es esta: nunca confundas un corazón bondadoso con la vista gorda. La vida tiene una manera de turnarse, de equilibrar la balanza, de atrapar a los mentirosos en sus propias trampas. A veces la venganza no se manifiesta en grandes gestos ni en discursos apasionados. A veces se presenta en forma de una mujer tranquila, un tubo plateado y un pomo de puerta que se niega a soltarse. Hoy vivo más libre, más fuerte y más sinceramente de lo que imaginaba posible. Las rosas florecen, las mañanas son mías y mi risa resuena sin miedo. Y cuando me siento en el porche tomando té mientras se pone el sol y los vecinos me saludan, siento que se restablece el equilibrio. Porque al final del día, el karma no necesita ayuda. Solo necesita un poco de paciencia.